una vez más, capítulo 2 de Lucas, versículos 8 al 20. Y arranca entonces Lucas diciendo en ese verso 8 que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos, pues, hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron, pues, apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volviendo los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Padre, bendice tu santa palabra a nuestro bien en este evento que estamos recordando, que es el nacimiento de Cristo Jesús, y lo pedimos en tu nombre. Amén. Bueno, ya ahora que estamos un poquito más calmados, después de cantar estas canciones, vamos a pensar un poquito en este tema de la Navidad. Y todo el mundo está a las carreras. Este es un día, o son unos días muy especiales. Pero desafortunadamente yo me pregunto hasta qué punto la gente sabe hoy, en nuestra época, qué significa la Navidad. Porque usualmente la gente, si hacemos un sondeo y preguntamos a las personas, van a decir: bueno, la Navidad es una fecha de familiar, alegre, donde las personas se invitan o se visitan, se hacen intercambios de presentes, hay mucha alegría, y bueno, está bien, ¿no? Eso más o menos es lo que sucede en estas fechas, pero vamos a ser francos, un casamiento también es una manera de celebrar en esos términos: un aumento de sueldo en el trabajo, un egresado en la universidad, si nos aumentaron el puesto en la empresa, si compramos una casa nueva, en fin, podemos celebrar estos episodios que son comunes en la vida, pero eso no, evidentemente no lo podemos comparar bajo ningún punto de vista con lo que es el tema de la Navidad. Así que cuando preguntamos qué es la Navidad, tenemos que tratar de sondear un poquito más y ver qué nos pueden decir las Escrituras en torno a esa fecha para poder darle el punto al asunto y no desviarnos, como sucede en la actualidad, del corazón de la misma. Cuando se relata este hermoso episodio que tenemos acá, Mateo hace otro enfoque acerca del nacimiento de Jesús. Pero al mirar esta historia extraordinaria, la gente, tenemos tres tipos, digamos, de personas y diferentes conclusiones en cuanto al tema de la Navidad. Especialmente este relato que tenemos acá en Lucas. Tenemos, por ejemplo, la actitud del incrédulo. Hay quienes, al escucharla, ¿no es cierto?, nosotros leemos esto que está acá y escuchan la historia, tal vez a lo mejor se la contamos a alguien, y lo que hacen es negar la historia. Y la niegan sencillamente porque no puede caber en su mente racional la validez de un evento tan extraordinario y casi milagroso como este que tenemos delante nuestro. Son personas que no, debido a que les es imposible concebir este suceso, lo que van a hacer es, en lugar de ir a investigar para corroborar si puede ser cierto que haya sucedido, dicen: no, a mí no me vengas con esto.
Esto es un cuento para los chicos, es algo infantil, es una barbaridad. No cabe en la mente racional la posibilidad de que esto que se nos está relatando en Lucas haya sido un hecho histórico, verídico, y no algo mitológico como otro tipo de historias que andan por ahí del pasado. Desafortunadamente esta persona entonces piensa que tiene una mente abierta, pero en realidad es una mente obtusa, porque cierra las puertas a las posibilidades. Es decir, que otra vez no encaja en su concepto materialista del universo, solamente entra en su cabeza lo que puedo tocar, lo que puedo ver, pero lo que es trascendente, lo que es de tipo espiritual, entonces eso ya no entra en su esquema. Y entonces dice, mira, ¿saben qué? Esta historia para mí no va, no puede ser, no puede haber sucedido semejante cosa. Desgraciadamente, esta mentalidad hizo tremendos daños en el pasado. Se cometieron gravísimos errores por tener una mente cerrada, de no abrirla a las posibilidades. Y bueno, este mundo no le va muy bien, que digamos, justamente por esa actitud atea. Tenemos el otro extremo, cuidado, tenemos al fanático, la persona que es prácticamente irracional. Y este es el tipo de persona que se abre a todo, sin considerar nada. Es esta persona que está predispuesta a creer cualquier cosa. Si viene un individuo con un carisma tremendo y una habilidad para comunicar, y dice que estuvo tomando mate con nubecinos en algún lugar, la gente dice, bueno, si el hombre lo dice, la verdad que suena convincente, yo le creo. No se detienen a ver si la cosa tiene peso. Y desafortunadamente este tipo de persona cae muy a menudo en la superstición, en creer sin sentarse a corroborar, a comparar, a hacer la investigación para ver si es o no es cierto lo que me están relatando. Cuidado con esto, porque hoy en la iglesia evangélica hay mucho de este tipo de personas. Hoy tenemos individuos que se creen cualquier cosa. Se habla de sanidad, se habla de grandes proezas, de grandes señales, y la gente, en lugar de ir a investigar a ver, ¿es esto cierto? ¿Sucedieron estas cosas que nos dicen? Sencillamente las aceptamos, y eso es superstición, eso no es fe. Ese es uno de los graves errores que notamos en la iglesia contemporánea. Hemos suplantado la fe, la confianza en Dios, según lo que Él desee para nosotros, por la superstición, creer cualquier cosa en una forma irracional. Y por eso el mundo muchas veces se ríe, y con muchas razones, de lo que está sucediendo en la iglesia contemporánea. Ese no es el modelo bíblico, ese es el modelo que nos inventamos en la actualidad. Tenemos al sensato, y este es el tipo de persona que lo que hace básicamente es aplicar la prudencia, que actúa con cierto grado de inteligencia. Esta es la persona que considera las cosas, no cierra la mente a las posibilidades. Muchos lo acusan de ser obtuso en su manera de juzgar las cosas, pero sin embargo todo lo contrario, es una persona que la abre la mente, no dice que sí a todo como el caso anterior, dice quizás, pero vamos a investigar. Es la persona típica que nos acerca al modelo que tenemos con estos hombres, que dice ahí en el versículo 15, este hombre dice, veamos esto. En otras palabras, vamos a corroborar este asunto que acaba de suceder, este mensaje que nos acaban de dar estos mensajeros celestiales. A modo de paréntesis, hay algunos que pueden decir de que estos señores, y lo he leído esto en algunos casos, de que tuvieron una alucinación, ¿no? Que esto de que aparecieron los ángeles en el medio de la noche, no puede ser. Estos señores o estaban fumando algo, yo no sé, pero es una alucinación. Bueno, no, ¿saben una cosa? Vamos a pensar un poquito, especialmente si hay psicólogos o psiquiatras acá. Una alucinación desde el punto de vista clínico, puede ser que una persona tenga una alucinación. Puede ser que 2 o 3 personas, no sabemos cuántos pastores había, que tengan 3 personas alucinaciones. Sí, bárbaro. Podemos decir que 10 personas tuvieron alucinaciones, pero no puede haber 2 personas, una al lado de la otra, que hayan tenido exactamente la misma alucinación. Los invito a que hagan la investigación sobre esto. No puede ser. Porque la alucinación es un producto de la mente, no es algo externo al individuo, parte desde dentro.
Y lo que hace entonces nuestra mente es, que está familiarizada con nuestras propias vivencias, es tomar de la biblioteca de nuestros recuerdos información y va creando este mundo fantasioso. Entonces, cada persona tiene su experiencia. Dos personas no van a tener exactamente la misma alucinación. Probablemente se asemejen en algunos puntos si tuvieron una experiencia semejante, pero esto no se habla aquí de alucinación, es imposible, no existe semejante cosa. Así que en este caso, o descartamos la historia del todo diciendo que estos señores son unos grandísimos mentirosos, o simplemente es una verdad. Pero ese argumento de la alucinación no cuadra, no se puede defender. En el verso 17, observen ustedes que nos dice el relato, y en el capítulo 2, que fueron, al ver al niño acostado en el pesebre, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Muchos otros hombres hicieron exactamente lo mismo. Tuvieron una experiencia, fueron a investigar, corroboraron, y entonces luego fueron y contaron a otras personas, como hicieron estos pastores. Les contaron las cosas de las cuales habían sido testigos. Y así hay una cadena de personas que van haciendo este trabajo que hicieron los pastores. Van contando la historia a otros hasta que alguien se la contó a Lucas. Y Lucas, entonces, lo que está haciendo, que es el autor de este evangelio, es el que nos está escribiendo después que Jesús nació, murió en la cruz, resucitó de entre los muertos, ascendió a la presencia del Padre y entonces se sentó a escribir el evangelio. O sea que esto no es coetáneo con los acontecimientos, es algo que vino después. Lucas lo que hace entonces es, después de haber escuchado todos estos relatos, lo que se sentó es a estudiar si esto realmente tiene peso. Un hombre sensato. Lucas no fue un hombre que dijo, no, es un hombre que, hasta donde entendemos, era un médico, habrá tenido sus estudios. No fue un hombre que dijo, esto no cuadra con mi mente científica, esto no entra en mi manera de razonar, me parece una fantasía, algo que podemos dejar a la religión romana o a los mitos griegos, pero a esta nueva religión que están haciendo, no me vengan con eso. No, señor. Nos dice en el capítulo 1, fíjense en ustedes, por ejemplo, de Lucas, que después de que varias personas trataron este tema, versos 1 y 2, dice el verso 3, me ha aparecido también a mí. Ese mí es Lucas y dice, me ha parecido a mí después de haber investigado con diligencia. ¿Qué quiere decir esto? Es un hombre que consideró, no cerró las posibilidades. Al contrario, abrió su mente y dijo, vamos a investigar si esto tiene peso, si esto es real, si es una mentira, ni se molesta. Pero entonces el hombre por sí mismo se dedica a investigar lo que otros, dicen los versos 1 y 2, ya habían investigado. Y entonces lo que hace Lucas es transmitir la información después de su consideración a un tal Teófilo, que es el destinatario de esta hermosa, de este libro, esta carta. Este es el primer tomo de una obra que se va a completar con el libro de los Hechos. Él escribió Lucas, el Evangelio de Lucas, y luego el libro de los Hechos. Y le escribe a Teófilo para que Teófilo haga exactamente lo mismo. Noten que en el verso 4 dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Es decir, que ahora Teófilo, considerando todo lo que había recapitulado, digamos, Lucas, pueda también hacer su investigación. Y sabes una cosa, por 2000 años estuvo haciendo exactamente lo mismo que hicieron estos hombres, empezando con los pastores. Recibieron un mensaje, fueron a corroborar, y así varios hombres hasta llegar a Lucas. Lucas lo hizo con Teófilo y por 2000 años hombres y mujeres de Dios estuvieron haciendo exactamente lo mismo, hasta llegar a hoy. Alguien una vez me habló a mí de esta historia y después de haber corroborado con las escrituras, con la historia, he podido llegar a convencerme. Y hoy les estoy pasando esta historia a ustedes. La pregunta es, ¿qué va a hacer usted con esto? ¿Va a tomar la actitud de los pastores? ¿De Lucas? ¿O quizás se va a alinear con los otros dos ejemplos que he dado? El hombre que dice esto es irracional para mí, no lo quiero escuchar. O el individuo que simplemente cree porque se lo contaron y está abierto a creer cualquier disparate
que es muy triste eso, en lugar de considerar el consejo divino. ¿Y cuál es el propósito al contarnos estas historias? ¿Qué pudieron corroborar estos hombres? Cuando ellos dicen en el versículo 15, estos pastores, dice, veamos esto que ha sucedido. Vamos a corroborar esto. Vamos a mirar este asunto. Bueno, la pregunta es, ¿qué es lo que fueron a ver? ¿Qué es lo que fueron a corroborar estos individuos? Bueno, lo que fueron a corroborar es la buena disposición de Dios. Observa bien que el mensaje del ángel es en el versículo... en el versículo 14 dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Nos está hablando de la disposición de Dios. Esa palabra, la buena voluntad, o esa frase, son 3 palabras en español, es una traducción de un solo término en el idioma en que se escribió esta historia, ¿no? En griego. Y es una sola palabra que si la traducimos a nuestra lengua española, más o menos quiere decir pensar bien. Pero en nuestro idioma español eso es lo que significa. Dios pensando bien. Dios pensando en una forma favorable. Y todo este mensaje entonces gira en torno a eso. A un Dios que está dispuesto. Un Dios que se está acercando en una forma favorable y graciosa hacia los hombres. Ahora, ¿Dios está dispuesto a qué en forma favorable? Bueno, fíjense en que lo que nos dice allí el mensaje de estos seres celestiales es a poner en paz a los hombres con Dios. El escritor de Isaías, varios siglos antes del nacimiento de Cristo, aproximadamente unos 7 siglos antes, escribió en su libro, que es póstumo, en el capítulo 9, versículo 6, hablando de este niño que iba a nacer en el futuro, es decir, en este relato que se nos está planteando acá, dijo de este Jesús, Él es el príncipe de paz. Tomen nota que los ángeles dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz. Y ya 700 años nos decía Isaías que este que había de venir era el príncipe de paz. Y luego agrega palabras muy hermosas, a mi juicio, por supuesto, ¿no? Dice además, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Más adelante el mismo Isaías escribe, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación. Nos dice luego, siglos más adelante, el apóstol Pablo en Romanos, en el capítulo 5, justificados pues por la fe, paz tenemos para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el corazón de la Navidad. No se trata de juntarnos como familias, comernos una buena comida, divertirnos un rato, cambiarnos regalos. Ese no es el corazón navideño. Eso es lo que nos venden hoy día en esta sociedad mercantil. Es lindo que nos juntemos, que nos invitemos. Incluso si quieren intercambiar regalos, muy bien, es precioso. Pero el corazón de la Navidad es el hecho de que Dios es un Dios dispuesto a poner en paz al hombre con su santa y preciosa persona, haciéndolo a través de este niño que vino una vez al mundo. Y es interesante porque esta paz contrasta en el trasfondo de la paz que hubo en los tiempos de Augusto. En el capítulo 2, verso 1, se nos habla de Augusto César, que acaba de iniciar una era muy importante en el Imperio Romano. Habían pasado un periodo senatorial desde el año 510 a.C. hasta el 27, varios siglos donde el periodo republicano se le llama. Roma estaba entrelazada en guerras e intrigas internas. Hubo amenazas de colapsar todo el sistema, se tuvieron que levantar 2 triunviratos para salvar la integridad del imperio. Tuvieron que enfrentarse a brazo partido con enemigos de todas partes. Cuando sube Octavio, que luego el Senado le llama Augusto, el Augusto de nuestra Biblia, este hombre inicia una era de tranquilidad. Cesaron las guerras. La gente vivía tranquila. Pero cuidado,
vivían en paz en cuanto a la política se refiere. Pero cuando analizamos la historia de ese primer siglo, notamos que la gente no estaba en paz, estaban tranquilos, pero eran personas que tenían problemas económicos, había problemas de discriminación, había problemas religiosos, especialmente en Jerusalén, que se sentían oprimidos por esta dictadura o esta tiranía de los romanos. Y especialmente era gente que no estaban tranquilos, no estaban en paz desde el punto de vista espiritual. Había una intranquilidad, un desasosiego, una desesperación, una frustración hacia todo lo que es el clero y la religión. Se sentían lejos de Dios. Así que entonces la paz de la que nos hablan estos ángeles es completamente diferente y contrasta con la paz que predicaba Roma en aquel entonces, conocida como la Pax Romana o Pax Augusta, les decían estos individuos. Vamos a mirar un poquito la buena voluntad de Dios o la disposición de Dios. ¿Qué tipo de disposición manifiesta Dios? Bueno, en primer lugar, versículo 8 es una disposición favorable para gente de todo estrato social. Acá se nos habla de pastores. Y los pastores de rebaños en este primer siglo, temprano primer siglo, tenían una reputación que no era de la mejor. Algunos desafortunadamente no concuerdan con esto, piensan que estos fueron buenos hombres. Los pastores no tenían problemas, dicen que realmente la reputación del pastor cayó a finales del siglo I, a principios del siglo II, eso es lo que dan algunas estadísticas. No estoy de acuerdo con eso. Y le voy a decir por qué no comparto esa idea. La Biblia nos muestra, y es el mismo Jesús el que nos muestra un cuadro donde realmente los pastores, especialmente los asalariados, en la época en que él vivió, hace 2000 años atrás, no tenían la mejor reputación que digamos. Fíjense, si ustedes me acompañan un segundito, rápido, nomás al Evangelio según San Juan en el capítulo 10. Jesús está hablando de su ministerio, de su manera de tratar con la gente. Y lo que va a hacer es usar una ilustración de una problemática social para indicar que él es diferente a una irregularidad social de aquel entonces. Y va a usar el ejemplo de los pastores. Y si ustedes se van al capítulo 10, verso 10, por ejemplo, dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo, en cambio, dice, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Por qué cito esto? Bueno, porque eso nos muestra claramente que este problema de la baja reputación de los pastores no empezó después, en el siglo II. No, ya Jesús está usando este incidente. Los pastores había, no digo todos, vamos a ser justos, no eran todos los pastores unos sinvergüenzas, pero existía una opinión bastante pobre hacia la gente, que especialmente los asalariados. El dueño obviamente va a cuidar su negocio, pero aquellos que vivían por un salario, caer en las fauces de una bestia por salvar una oveja, pero no me pagan suficiente. No tengo seguro de vida. ¿Qué va? Que se arregle el dueño con las ovejas. Bueno, Jesús está usando ese incidente común de la época para indicar: así actúan los asalariados, pero yo, en cambio, yo soy el buen pastor que estoy dispuesto a dar la vida por mis ovejas. Así que noten ustedes entonces que la fama de los pastores no era la mejor. ¿Por qué los ángeles se manifestaron, o este ángel se manifestó a gente que pertenece al estrato social más bajo de la sociedad? ¿Por qué no fue a hablar con uno de los fariseos? Los fariseos eran los que formaban la curia religiosa de la época. ¿Por qué no fue a hablar con una persona de Estado? ¿Por qué no hablar con alguien que era conocido en la sociedad como una persona bien aplomada, recta, íntegra,
de quien conocemos que todo el tiempo habla la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. De tal forma que cuando dé testimonio podemos decir, este testimonio tiene peso. ¿Por qué a un grupo de hombres oscuros en el medio de la noche? El pueblo está durmiendo a esas horas y acá tenemos a un puñado de hombres, no sabemos cuántos eran. A ellos se manifestó para darles este mensaje. La gente que tiene poca reputación. ¿Por qué en una época en que la mujer era considerada de segunda clase, en el acto de la resurrección Dios escogió justamente a esas mujeres para revelar la resurrección y dar la primera noticia del Cristo resucitado? ¿Por qué Dios actúa de esa manera? ¿Por qué rompe los moldes o los esquemas? Bueno, sencillamente porque Dios no está interesado en los esquemas sociales. Dios no hace discriminación de personas. Él no vino a hacer la paz con los potentados, con la gente que se va los domingos a la iglesia, o que va a la misa, o que da muchas ofrendas. No, Dios vino a hacer la paz con gente en necesidad de todo estrato social. Cristo vino a este mundo por ti, por mí, por el rico, el pobre. La gente en necesidad, en desesperación. No sabemos qué clase de vida llevaban estos pastores. Sería injusto decir que eran unos ladrones. Pero sí sabemos que en cuanto a la sociedad se refiere, eran personas que no se les tenía mucha confianza. Pues a eso se manifiesta Dios. Dios no hace este tipo de diferenciaciones que vemos en la sociedad. Es un Dios que viene a traer la paz a toda gente de todo estrato social. Yo pienso, hermano y amigo, que es una lástima que a veces en la iglesia cristiana se hacen discriminaciones doctrinales, denominacionales, de estado social. Le hacemos a la persona importante que se siente en cierto lugar predilecto y al pobre y al miserable lo sentamos por allá atrás. Eso es una desgracia. Eso no debe suceder en el cuerpo de Cristo. La segunda cosa que notamos está en los versos 9 al 10 y nos habla de una disposición a instruir, a consolar y a calmar a las personas a quien Dios se manifiesta. Fíjense, en verso 9 es directo, Lucas en el relato, se presentó primero un ángel, noten eso, luego se van a manifestar una hueste o ejércitos de ángeles en el versículo 13. Lucas, que otra vez tengan en cuenta esto, Lucas está relatando el incidente, él no está presente en este incidente. Él investigó acerca de lo que contaron los pastores. Y Lucas ahora nos está orientando, nos está instruyendo. No son los pastores los que nos enseñan, es Lucas, dirigido por el Espíritu Santo. Y noten que Lucas nos aclara que es un ángel del Señor. Noten cómo tuvo cuidado este hombre en decir un ángel del Señor. Bien podría interpretarse que fue algún tipo de identidad, ¿no? De entidad. Algunos pueden, los espiritistas, decir que se trata de un ángel, un espíritu de alguien que partió o algún disparate por el estilo. No, Lucas dice, cuidado, acá vamos a poner los puntos sobre las íes. Este ser, este ente que se manifestó a aquellos hombres, yo hice la investigación y se trataba de un ángel, pero del Señor, no cualquier otro tipo de cosa. Cuidado, la Biblia dice, probad los espíritus. Cualquier manifestación no es del Señor. Me tengo que asegurar de que las manifestaciones son del Señor. Lucas no era tonto. A él no lo iban a enganchar así nomás. Lucas investigó y llegó a la conclusión de que cuando se sentó a escribir este evangelio, a Teófilo dice, atenti Teófilo, este es un ángel, pero del Señor, no cualquier tipo de entidad. La tercera cosa es que no terminan ahí en ese versículo, que no se trata este relato de la gloria del ángel. Hubo resplandor, pero la figura central no es el ángel. Lucas no está interesado en el ángel. El ángel no está interesado en su propia gloria. Lo que se nos está diciendo que este ángel se manifestó y lo que hubo fue la gloria de Dios, no del ángel. Hoy el pincel artístico nos dibuja esta escena y nosotros usualmente con nuestros ojos somos llevados a ver la gloria del ángel. Pero cuando miramos la gloria de un ser creado, un emisario divino, lo que hacemos es perder de vista de la figura central de la Navidad.
Y entonces lo que hacemos es poner nuestra devoción y nuestra atención en un ser que es simplemente un mensajero, un apóstol del cielo, en el sentido de mensajero, por supuesto, la palabra, entiéndase bien eso, ¿no es cierto? Estos hombres, sin duda, cuando miramos ahí la escena, se asustaron de este ángel. Imagínense ustedes, están todos los días acostumbrados a estar a la intemperie, a la noche, tal vez conversando, todo el rebaño disperso por todo el campo, a lo mejor con una fogata para mantenerse calientes y evitar el efecto del rocío de la noche, a lo mejor una noche estrellada, no sabemos, y así de golpe y porrazo se enciende la oscuridad de la noche y aparece este ser extraordinario. ¿Y quién no se va a asustar en una situación así? Y aquí se nos muestra entonces, Lucas nos instruye, nos aclara las cosas para que podamos corroborar y analizar. Y no es entonces la gloria de ese ángel, sino la gloria del Señor que se manifiesta. Otra vez, verso 14, compara esto, dice, gloria a Dios en las alturas, a Dios, no al ejército de ángeles. Es una tragedia que hoy le demos la gloria a escenas y cosas que nada tienen que ver con la centralidad divina. Tenemos un Papá Noel, tenemos la misma fiesta, tenemos a veces los ángeles de la Navidad, pero allí la gloria de Dios no figura para nada. Inclusive cuando pensamos en el pesebre, cuando pensamos en la persona de Jesús viniendo al mundo, lo que menos le cruza a la persona hoy acerca del niño Jesús y su nacimiento es en la gloria de Dios. Usamos incluso la figura de comprar estatuillas y metemos allí a un niñito simpático en un pesebre, en una canasta, con María y José alrededor y un montón de animales en el corral y los pastores, que es un anacronismo tremendo eso, pero bueno, la tradición nos llevó a ese punto de tener los 3 reyes ahí. Tampoco eran 3, no sabemos cuántos eran, pero bueno, en fin, creemos todo eso. ¿Y Dios dónde está? Y uno teológicamente puede decir, está ahí donde está el niño, pero ¿dónde está la gloria de Dios? ¿Contemplamos la gloria de ese Dios? ¿O decimos, el niñito Jesús? Los ángeles no vinieron a anunciar un niñito, vinieron a anunciar la gloria de Dios en las alturas, la buena disposición de Dios hacia los hombres que están perdidos. El corazón de la Navidad. Y nos dice que ese ángel entonces trae calma y consuelo. No teman. Noten qué interesante cómo es Dios, ¿no? Primero manda a un ángel, y ya a un solo ángel les hizo pegar un jabón tremendo. Luego manda al ejército de ángeles. Imagínense ustedes, si estos se asustan, yo me hubiese asustado, no sé. Si manda un solo ángel y los hombres están temblando, imagínense si les mandaba de golpe todo este ejército de ángeles en el versículo 14. Se mueren de un infarto. Dios va abriendo el corazón de los hombres de a poco para que contemplen la gloria de ese Dios que se manifiesta en la vida de los necesitados. Y entonces el ángel les dice, no temas. No temas la gloria de Dios. No tengas temor de dejar que Dios se revele a tu vida. Abre tu corazón. No te quedes con una mente obtusa. Abre tu mente a las posibilidades y deja que en esta Navidad Dios resplandezca en tu vida y te muestre su favor, esa buena disposición por la cual hizo venir a Cristo Jesús a este mundo. Notamos también que el favor de Dios es una disposición a dar esperanza a los perdidos, y esto es en conexión a lo que acabo de decir. Verso 10 en adelante, la segunda parte, dice, aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Noten que lo que dice el emisario celestial es que trae una buena noticia. El Evangelio. El Evangelio quiere decir una buena noticia. Y bueno, ¿cuál es la buena noticia? ¿Cuál es el informe, el email que nos trae del cielo este ser angélico? Bueno, nos dice en primer lugar que ha nacido, y cuidado con esto, guárdenlo entre paréntesis, el Salvador, atente, el Salvador. No dice, nació un niño en Belén. ¿Se dieron cuenta de eso?
Dice, nació, ese es el mensaje. No nació un niño, sino nació el Salvador. Quizás nacieron otros niños. Ahora voy a abordar este asunto, pero no lo sabemos. Pero en este caso no es nació un niño con otros niños esa noche en Belén. Dice, nació el Salvador. La otra cosa es que digo el Salvador definidamente, no un Salvador. No estoy conforme con la traducción. Y en esto, claro, no puedo darles un curso de exégesis griega, porque eso nos va a sacar de punto, no viene al caso. Pero en realidad, noten ustedes que en la segunda parte, cuando dice que es Cristo el Señor, ahí la pegan con la traducción. En el griego hay un debate acerca de si se usa el artículo, si está presente es definido o no es indefinido y qué sé yo. Entonces, como no aparece artículo, en la traducción ponen un Salvador. Pero en realidad, en este caso, la ausencia de ese artículo nos está indicando que este es Salvador. No es un Salvador, es Salvador. Está poniendo el énfasis en la misión de este ser. Por eso es que la traducción le escapa un poco ahí. Algunas traducciones han arreglado esto y en vez de poner un Salvador ponen el Salvador, que es correcto. Es decir, ese artículo apunta al pronombre, que es justamente el artículo que aparece en que es Cristo el Señor. Así que ustedes pueden poner allí a un lado, ¿no es cierto?, el artículo el Salvador, no un Salvador. El ángel es específico y nos está hablando de una persona y con una función específica. ¿El Salvador qué es? Es un libertador, es un preservador. Hermano, este mundo no necesita otro héroe. Este mundo no necesita grandes políticos, ya los tenemos de sobra. No necesita otro diplomata que tenga habilidad con la palabra o manejar asuntos de Estado. No necesita alguien que sea un sanador o otras ideas políticas o religiosas. Este mundo lo que necesita tampoco necesita un Salvador. Este mundo lo que necesita es el Salvador. Porque hemos tenido muchos salvadores, pero así nos van las cosas en este mundo, dentro y fuera de la iglesia. Y la razón es porque hemos puesto nuestros ojos en hombres, en mortales, o en ideas o idiosincrasias que no nos han llevado a ningún lado. Vamos para atrás en vez de ir para adelante. Lo que este mundo, esta sociedad, tu vida y mi vida necesitan es al Salvador, no un Salvador más en la larga lista de hombres y mujeres también que son emuladas como salvadores de este mundo. La otra cosa importante que nos dice es que nació como Salvador y Señor. Noten que no se trata de reconocer a Cristo solamente como el Salvador. El ángel sabe lo que está diciendo. Y ese mensaje se le dio allá arriba en el cielo. Dios le dio ese mensaje. Ve a esos hombres, a esos pastores, y esto es lo que van a decir. Lucas corrobora la información y ahora le pasa la misma temática a Teófilo. Esto es lo que dijo el ángel. Dice que vendrá el Salvador, el Salvador que es Cristo el Señor. Hermano querido, nosotros no podemos mirar la persona de Cristo como el Salvador, pero tirar de lado el señorío de Cristo sobre nuestras vidas. Y ese es uno de los grandes problemas otra vez de la iglesia contemporánea. No voy a hablar del mundo, porque al mundo no le importa ni medio el señorío de Cristo. Pero nosotros los que somos de Cristo, por favor, si realmente reconocemos que Cristo es el Salvador, tenemos que aceptar el señorío de Cristo sobre nuestra vida. Eso de que vamos a aceptar la salvación que nos ofrece Dios, pero sin embargo vamos a manejar nuestros asuntos a nuestro antojo, eso no cuadra con el Señor. Y el ángel lo pone claro, acá hay una verdad teológica de calibre mayor. Yo si acepto a Cristo como Salvador, el favor de Dios para mi vida, tengo que aceptar el señorío de Cristo sobre mis quehaceres. Acá cuando se dice Señor, es el Señor, el ungido Señor de los pastores, el Señor de todos los hombres, el Señor de estos ángeles que se manifiestan, el Señor del cielo y de la tierra, de todo lo que hay, Señor y soberano. Por el pecado, hermano querido, nosotros estamos perdidos. Está perdido nuestro estatus delante de Dios. Está perdida nuestra seguridad eterna. Hemos perdido nuestro tiempo. Estamos perdiendo el balance en la sociedad.
Hemos perdido la paz entre los hombres. Estamos perdiendo nuestros hogares, nuestros hijos, hijas, esposas, maridos. ¿Quién nos saca de este lío? Bueno, Dios envió al Salvador para remediar la vida perdida y arruinada de los hombres en este mundo. Y número 4, esta se trata de una disposición a concedernos evidencias claras. Fíjense, en versículo 12 dice: esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y esto es muy hermoso porque notamos que Dios jamás nos deja en el limbo intelectual a nosotros. Por eso nos da la posibilidad de investigar. Eso de que algunos dicen, bueno, si Dios dice en su palabra tienes que creer sin preguntar nada, sin cuestionar nada. No, eso no es lo que enseña la Biblia. Vuelvo a repetir, la Biblia nos dice escudriñar los espíritus. Juan nos recomienda hacer este asunto. Nos hablan de ejemplos de hombres que estudiaron la predicación de Pablo para corroborar si lo que este hombre decía encajaba con la revelación. Cuando se nos habla de la fe, no se dice que la fe es supersticiosa. La fe es la certeza y la convicción de cosas. Y Dios nos da toda la Biblia, toda la historia del pasado y cómo Dios trató con los hombres para que al mirar ese pasado, todos aquellos fenómenos de la fe en el pasado, para que nosotros nos alimentemos con la información en una manera mental y emocional, y entonces sí movernos hacia el futuro por la fe de que ese Dios que obró de cierta forma en el pasado va a seguir obrando en el presente y en el futuro. La fe no es creer en una forma supersticiosa, es creer en una forma racional y por supuesto dirigida por el consejo de la palabra de Dios y la maestría del Espíritu Santo. Así que cuidado, nunca Dios nos va a abandonar en las fronteras de la superstición. ¿En qué consiste la señal acá? Bueno, en el hecho de que naciera el chico en un pesebre. Belén era una aldea, decimos en mi tierra, de morandanga. Era un caserío. Nosotros hoy pensamos Belén como la ciudad de, qué sé yo, de Oakville. No, eran unas cuantas casuchas. Tenemos que, otra vez, mentalizarnos en qué tipo de aldea era. No la conocía nadie. Nadie daba 2 pesos por Belén. Cuando vamos a la profecía, dice Belén Efrata, la más pequeña entre todas las poblaciones. Insignificante. La gente cuando hablaba de Belén es porque la había escuchado por ahí. Como cuando algunos hablan, qué sé yo, de alguno de esos países extraños que hay por allá en el cono asiático o en el sector, en la Eurasia, allá en el norte de lo que era la Unión Soviética. Hay unos países que nosotros no los escuchamos hablar jamás. Ni los rusos los conocen. Bueno, eso era Belén, insignificante. Y eso es lo que le llamó la atención a la visión del profeta cuando dice esa Belén Efrata, la pequeña entre todas las ciudades, de los pueblos, fue la elegida por Dios para exaltarla con la presencia del Salvador. Belén no servía para nada. Y entonces, ¿cuántos chicos podían nacer en Belén esa noche? Díganme ustedes, ¿cuántos? Si había 4 casas, 5 casas, separadas por un par de kilómetros, y en esa aldea de repente todos concibieron en el mismo momento, y en esa misma noche tuvieron 4 o 5 chicos, mujeres en Belén. Definitivamente no nos cuadra eso. Pero vamos a estirar la figura. Supongamos que hubo 4 mujeres que tuvieron hijos en esa aldea de Morandanga esa misma noche, pero que esas 4 mujeres tengan hijos a la misma hora. Supongamos que hubo 4 mujeres que esa misma noche tuvieron hijos y los tuvieron a la misma hora, pero que naciera en un corral. ¿Se dan cuenta a dónde quiero ir? Había una sola hostería en Belén, una. No había hoteles como en Toronto. Cuando ellos llegaron por el tema del censo, fueron a buscar a dónde aterrizar y llegaron al único lugar donde les podían ofrecer albergue.
Y en ese único lugar no pudieron decir, bueno, mira, acá no tenemos lugar. Bueno, mira, María, no te preocupes, vamos a buscar en la otra cuadra, hay otro hotel. Vamos al Holiday Inn, vamos al Hilton. En algún lugar vamos a caer. No, cuando les dijeron no tenemos lugar, sonaron. Por eso es que arreglaron el asunto. Bueno, ¿dónde vamos a tener a esta criatura? Bueno, tenemos un corral, hay paja. Y entonces por ahí pueden más o menos arreglar el asunto. El único corral que había, que pertenecía a esa hotería, a ese lugar, a ese hotel de paso para los viajeros. El único. 4 chicos iban a nacer en ese corral. Con razón, dice el ángel, esta va a ser la señal. Ustedes van a encontrar a este niño, que ya mencionamos cuál es su ministerio, su misión en este mundo. Y lo van a encontrar precisamente acostado en un corral. Por eso que cuando llegaron estos hombres, en el verso 17 dice, y al verlo, dijeron, pero acá está lo que el ángel nos dijo, esto es lo que está sucediendo. Y entonces pasaron la información a los otros. El que quiere ver, que vea. Y Lucas nos dejó esta información para que pensemos, corroboremos. No hay nada irracional en lo que nos está contando. Nos está dando la información para que nosotros apreciemos y nos dejemos penetrar por el corazón de la Navidad. Cuando estos hombres corroboraron toda la información acerca del niño, nos dice entonces que la pasaron a los otros. Y luego regresaron a sus quehaceres, a sus vidas, totalmente transformados. Y eso mencioné algo de esto anoche. Y la razón del por qué se fueron transformados es porque pudieron contemplar a un Dios dispuesto. La voluntad de Dios a favor nuestro. Un Dios dispuesto. Y en esta Navidad, lo que quiero que entiendas es que Dios es un Dios favorable, un Dios dispuesto a ti, a que te puedas acercar a Él y respirar, que puedas dejarte saturar por la paz que Él nos ofrece a través de este niño que el mundo despreció y sigue despreciando, pero que es el único Salvador legítimo que puede reconciliarnos con el Señor. Lucas entonces, después de corroborar también los hechos, lo cuenta a un tal Teófilo, y hoy por la gracia divina esa obra de Cristo y ese mensaje de los ángeles por inspiración y preservación nos llega a cada uno de nosotros. 3 grupos de personas. El hombre que es incrédulo, que sin corroborar las cosas dice, a mí no me la venden. Yo no me la compro, esto para mí es un grupo, y esa persona se vuelve a sus quehaceres igual que como vino. Tenemos otro que dice, bueno, si el pastor de la iglesia de Toronto lo dice, yo me lo creo y se terminó. O el sensato, que agarra todo esto, se va a casa, delante de Dios, estudia, medita, considera y deja que Dios manifieste su gloria. Y entonces llegamos a los pies del Salvador. Mi deseo en esta ocasión es que tú puedas ser esa persona, el sensato, el hombre que piensa, no el supersticioso, no que te vayas a creer cualquier cosa, sino que simplemente creas lo que ha sido plasmado en el registro histórico de las edades. Y este mensaje, este correo que te está enviando Dios, que se lo dio a los ángeles para que lo pasen a otros, hoy te lo estoy dando. Tú verás qué es lo que haces con esta información. Dios quiere salvar tu vida. No la desprecies. No pases de largo por ese pesebre. Quédate ahí de rodillas y acepta a Cristo como tu Señor y como tu Salvador. Y podrás volver a tus quehaceres con una vida totalmente transformada. Quiera Dios que esta Navidad pueda disfrazar el corazón de la gloria de Dios en cada uno de nuestros hogares. Oremos. Padre, Señor, Salvador, bendito Señor, gracias por haber venido hace 2000 años atrás para darnos la salvación.
Ayúdanos, oh Padre, que no perdamos de vista tu gloria, porque por algo usaste a aquellos hombres como Lucas y Mateo y otros para traernos estas historias. Luego los apóstoles escribirían cartas apuntando a el nacimiento y la muerte de Cristo Jesús. Tuvieron un vivo deseo de que tu Espíritu transforme las vidas para salvación y vida eterna. No permitas que perdamos de vista a nuestro Salvador y nuestro Señor en estos días. Que podamos incluso comunicar a otros este mensaje que los ángeles transmitieron en tu nombre. Y de esa forma podamos ver muchas almas venir a los pies de ese bendito Salvador. Bendícenos, llévanos con tu paz y tu bendición, porque te lo pedimos todo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.